una disculpa porque no había enviado los artículos, pero pero ya estamos en eso, ¿no? Ayer precisamente sí se los envié. Entonces vamos a ver ahora, eh, ya terminamos el curso, no más voy a ver algunos temas que quiero que sepan y ya estamos. Ok, vamos a leer esto. Bueno, lo voy a leer yo. Las fortalezas y debilidades de la 4T en la economía mexicana es sobre la izquierda, ¿no? De la 4T y la izquierda en la época de Andrés Manuel López Obrador. La verdad, pues soy duro contra él, pero pues yo voté a favor de él y estoy con él, pero pues una cosa es estar acá y otra cosa es la realidad, ¿no? La 4T, bueno, el resumen no nos interesa. Bueno, empezamos con la introducción. La economía mexicana durante la 4T ha tenido retrocesos y avances durante el periodo de la 4T, pero hay más retrocesos que avances en general. Hay que recordar que la economía mexicana viene de tasas de inflación bajas y también permanecer el endeudamiento externo, pero debido a la crisis de la pandemia COVID-19 se han incrementado los niveles de endeudamiento casi superior al 50% del Producto Interno Bruto, teniendo altos pagos del servicio de la deuda. Algo que hay que resaltar es la inversión, que hay dos tipos, la privada, la pública. Esta última, con todo el aparato del Estado, se han mantenido niveles constantes muy por debajo de la privada. El crecimiento económico no ha crecido y más que nada se han mantenido niveles de estancamiento debido a que el factor fundamental es la inversión y las empresas no han invertido lo suficiente para sacar al país a flote. En cuanto a la asistencia social, hay un pago universal que se les paga a las personas adultas mayores de 65 años, pero debido a que no es lo suficientemente amplio, es decir, que cumpla las necesidades mínimas, pues es insuficiente. Por lo anterior, el artículo se divide en inflación, inversión, sector externo, deuda externa, crecimiento social. La inflación, por lo regular, es el incremento generalizado de los precios, ¿no? Entonces, que quede la inflación es un incremento generalizado de los precios. En México se han tenido altas de inflación, llegando a tres dígitos, como en la década de los 80, 160%, y después empezó una tendencia a la disminución de la misma, llegando a un dígito en 1994, pero debido al estallamiento de la crisis financiera se elevó a dos dígitos. Posteriormente disminuyó, pero va acorde con los ciclos económicos. En depresión tiende a subir, en auge disminuye, pero no en la proporción que quisiéramos que disminuyera. El Banco de México es el encargado de aplicar políticas económicas para mantener tasas de inflación bajas entre un 3 y 4%, pero lamentablemente no se logran tener esas tasas tan bajas de inflación. Durante la época de 2000 se ha mantenido una tasa de un dígito, pero nunca se ha alcanzado el objetivo que propone el Banco de México, aunque se apliquen políticas monetarias restrictivas, ya sea una disminución del corto. Eso es lo que ha generado una inflación baja, que el dinero se vuelve escaso, ¿no? Y al volverse escaso, pues
no hay una presión sobre el incremento generalizado de precios. Entonces, si hay una fuerte monetaria abundante, pues hay una presión sobre los precios y los precios suben. Y entonces algo que ha hecho el Banco de México es estar quitando el dinero. Y al estar quitando el dinero, pues se ha vuelto escaso, ¿no? El Banco de México es el encargado de controlar la tasa de crecimiento de la inflación que se acorde a las metas fijadas por ellos mismos. Dada esta situación, si hay inflación, se incrementan las tasas de interés debido a que los excesos de la demanda entregada y se provoca una rotación de la tasa de crecimiento del producto y de la inflación. Por la crisis de la pandemia en todo el mundo ha sido alta la inflación. En México, después del periodo 2020-2022, ha sido del 7% para el periodo 2000-2020, en promedio de 4%, lo que significa una menor reducción en el bienestar de la población y sobre todo en los más bajos recursos. Debido al estallamiento de la guerra entre Ucrania y Rusia, siendo Ucrania un país exportador de granos, se disparó la inflación a nivel mundial, que repercusiones en México elevando esta variable macroeconómica con repercusiones en la sociedad. La sociedad mexicana resintió la inflación en este periodo debido a que disminuyó su poder adquisitivo debido al incremento generalizado de los precios y comprando menos con su nivel de salario. México ha detenido un notable deterioro de la población, sobre todo en alimentos, en los 80 y 90 del siglo XX. El poder de compra de la población se ha reducido en el 90%, lo que ha reducido la vida de los trabajadores, sobre todo los de los más bajos ingresos. Como se puede observar, el gráfico número 1 en el periodo 2017-2020 estuvo en descenso para llegar al punto mínimo en 2020 y de ahí empezó a repuntar. Es debido a la crisis de la pandemia de COVID-19 y posteriormente a la guerra de Rusia-Ucrania. La inflación ha originado la disminución del poder adquisitivo de la población general, conllevando bajo el poder adquisitivo y una disminución del salario real, pero para cierto sector de la población una canasta básica inalcanzable. México ha tenido un notable deterioro de la población, sobre todo de alimentos en los 80 y 90 del siglo XX. El poder de compra de la población se ha reducido en 90%, lo que ha reducido la vida de los trabajadores, sobre todo los de más bajos ingresos. Y aquí vean salarios en México en la industria manufacturera, ¿no? Es $3 máximo la hora, ¿no? Aunque hay una tendencia al crecimiento de los salarios en la industria manufacturera, todavía es insuficiente. Si se compara con otras naciones en donde el salario en México todavía es inferior, 5 o 6 veces si se le compara con el vecino del norte. Si se compara la gráfica 1 y 2, vemos en el 2021 y 2022, la inflación es mucho mayor que el incremento de los salarios. Por esto hace que se disminuya el poder adquisitivo de la población, manteniendo bajos niveles de consumo. Por tanto, la inflación ocasiona bajos niveles de poder adquisitivo de consumo. Y esto genera que una parte de la población no alcance la canasta básica para cubrir sus necesidades más elementales. Vean, aquí la inflación es vía incremento de precios, ¿no? Pero un factor fundamental es una inflación vía costos. Hay varios tipos de inflación, puede ser estructural, puede ser vía costos o puede ser temporal, ¿no? Por ejemplo, una inflación vía costos es cuando se incrementan los precios de las materias primas. Y al incrementarse los precios de las materias primas, repercute en el producto final. Ejemplo, el ganchito, ¿no? El ganchito, su materia prima principal es el trigo. ¿Y qué pasa si se aumenta el trigo? Al aumentarse el trigo es vía costo, por lo tanto, el precio del producto final del ganchito se incrementa, ¿no? Entonces aquí es una inflación vía costo, pero es una inflación vía internacional. ¿Qué quiere decir una inflación vía internacional? Que los precios de las materias primas se han incrementado. Y un factor fundamental, porque Ucrania era un exportador de granos y está en guerra, ¿no? Y al estar en guerra se elevó el precio de los... ahorita ya no produce granos, o si los produce en menor cantidad de los que producía, y esa menor cantidad de los que produce se eleva el precio de los granos. Entonces, si nosotros importamos productos internacionales o productos extranjeros, esos productos extranjeros se incrementan por la guerra, ¿no? Y al incrementarse por la guerra, pues repercute en los precios de los productos. Entonces, si el trigo es importado
que no es el caso de México, pero pues se va. Entonces hace que el precio del producto final se eleve. Esa es una inflación vía costos que se eleve con respecto a los precios, ¿no? Entonces, lamentablemente, la pandemia también conllevó la falta de que todo hay que hacerlo en casa, pues llevó que se hubiera un incremento generalizado de los precios y aquí lo podemos ver, ¿no? O sea, 2020 cae y aquí está el aumento de precios, ¿no? Se incrementan los precios, ¿no? Porque pues, un factor fundamental fue la crisis de la pandemia, ¿no? Y la crisis de la pandemia conllevó el aumento generalizado. Y vean acá, es el incremento de los salarios, pero pues todavía está muy bajo, ¿no? O sea, aquí está por ahora, pero pues yo lo veo muy bajo comparado con otras naciones. Sí, en Estados Unidos el estado que menos paga es $12 la hora, pues aquí todavía tenemos $3 la hora, pues es 4 veces inferior el salario de México al de Estados Unidos. ¿Y por qué pongo el ejemplo? Porque pues Estados Unidos, porque pues Estados Unidos es el vecino, ¿no? El vecino del norte. Entonces nos sirve una buena referencia para ver que los salarios en los Estados Unidos se incrementan y en México los salarios no se han incrementado. Aunque una tendencia de los gobiernos de la 4T es incrementar el salario mínimo precisamente para disminuir los efectos ¿no? De muchos años, ¿no? Entonces, y el poder adquisitivo, pues, si lo ¿no? El poder adquisitivo, pues, es el poder de compra que tenemos los consumidores y, pues, una tendencia a disminuirlo, pero todavía es insuficiente, ¿no? O sea, anda como que era, si lo tomamos en la época de Peña Nieto, de menos 79% el poder adquisitivo, pues ahorita anda como un 30% de disminución del poder adquisitivo. Entonces, ahora sí vamos a ver lo que es la inversión. Le preguntan al presidente Calderón, al presidente Calderón, ¿qué es lo que genera el empleo? Pues es la inversión, ¿no? La inversión que hacen las empresas, la inversión que hacen las empresas, dentro de sus instalaciones, ¿no? Entonces, lógicamente, por eso se dice que genera empleo. ¿Por qué genera empleo? Porque si hay una nueva planta, ya sea de una empresa, pues esa empresa va a necesitar más trabajadores, por lo tanto, se genera empleo, ¿no? Entonces, pues es clara la fórmula, lo que genera empleo es la inversión, ¿no? Entonces dice, la inversión es parte del desarrollo nacional y parte de la demanda entregada de la economía en esta variable macroeconómica. Se genera empleo debido a que las empresas y el gobierno reinvierten sus utilidades y el gobierno hace su infraestructura hacia el país. La formación bruta de capital en México ha disminuido debido en parte a que las empresas no coinciden en sus ideas con el gobierno que tiene el poder actual y por tanto si se disminuye la inversión no se genera el empleo correspondiente para poder tener un crecimiento más alto. La inversión es parte de la demanda entregada. Si esta aumenta, por supuesto, hay un crecimiento del producto y a la inversa. Si disminuye, hay una disminución del producto. Por lo tanto, hay que hacer que esta variable macroeconómica crezca para poder tener un crecimiento de la economía. El crecimiento económico depende de la inflación, la cual la demanda entregada representa el mecanismo endogenizador de la expansión productiva. ¿Mm? Y vean, aquí está la formación bruta de capital, vean, esta es la total, esta es la inversión privada y esta es la inversión del Estado. La inversión del Estado se ve que lógicamente ha estancado, vean, la pública es esta, y la inversión debe ser privada. Es todo este bloque, toda esta brecha, es la diferencial entre la inversión pública y la inversión privada. Por eso es fundamental que la inversión privada crezca, porque al haber inversión privada, crece los niveles de empleo. Y si crecen los niveles de empleo, crece el nivel de ingreso. Y si crece el nivel de ingreso, pues hay producción, ¿no? Y vean lo que siempre enalteció Andrés Manuel López Obrador, su Tren Maya, su aeropuerto Felipe Ángeles, ¿no? Su petróleo allá, ¿no? Su estación de Dos Bocas, ¿no? Allá
en Tabasco, ¿no? Es mínimo, ¿no? Es mínimo comparado con la diferencial que hay aquí, ¿no? O sea, la diferencial que hay aquí, ¿no? Dado el gráfico anterior, hay una dimensión de la inversión hasta 2020 y un ligero repunte a partir del mismo año, donde tiene el predominio del sector privado, sobre todo en la industria manufacturera, pero todavía insuficiente para tener mayores niveles de empleo y de crecimiento. Por parte de la inversión pública se ve permanentemente constante. Esto es debido a que las políticas existentes del gobierno de no implementarse en deuda externa, vean, aquí ya lo digo. O sea, es constante la inversión del gobierno precisamente para no caer en deuda externa. La teoría económica dice que las altas tasas de interés deben ser bajas, deben estar bajas para fomentar el financiamiento de las empresas y estas poder invertir. Pero lamentablemente con una inflación de crecimiento aumentaron las tasas de interés, no teniendo un financiamiento más elevado y por lo tanto la disminución de esto. Algo que hay que resaltar es que se aumentaron las tasas de interés debido a que la Reserva Federal de los Estados Unidos empezó a aumentar sus tasas de interés. Y por lo tanto, México no podía quedarse atrás, siempre poniendo tasas de interés más altas que las de la Reserva Federal. Precisamente para poder captar capital extranjero y nacional. En conclusión, la inversión privada disminuyó en el primer periodo, en el primer tercio, y posteriormente aumentó ligeramente debido a que no coinciden con las ideas políticas del gobierno actual. En cambio, la inversión pública se mantiene constante debido a políticas internas de no aumentar la deuda externa. Esto ha generado que ya no se desarrollen los nuevos proyectos al final del periodo analizado. Entonces, vean, la inversión en el gobierno es constante y pues algo interesante es que debe de haber inversión, pero las altas tasas de interés no generan inversión. ¿Por qué dicen que siempre debe de haber bajas tasas de interés? Porque las bajas de interés puedes pedir prestado para incrementar ¿cómo se llama? Incrementar tu empresa, ¿no? Entonces, a bajas tasas de interés, se puede hacer eso, ¿no? El sector externo, sí. El sector externo es la diferencia entre exportaciones e importaciones. Es el sector de la economía y nos mide el comportamiento de ambos grupos. Cuando las importaciones son mayores que las exportaciones, estamos en déficit. Al contrario, cuando las exportaciones son mayores que las importaciones, estamos en superávit. Lo más tradicional de la economía mexicana es el déficit. Que este periodo no se puede, pero algo que hay que resaltar es que México se practica casi libre comercio con la entrada de México al GATT, Acuerdo General de Aranceles y Comercio, por sus siglas en él. Después pasó a ser Organización Mundial del Comercio. En 1995 también ha firmado tratados regionales sobre el sector, el Quebec, que ha firmado con Estados Unidos y Canadá. Aquí la tendencia que tiene el sector externo. La liberación comercial y financiera aumentó las exportaciones mexicanas, pero te llevó altos flujos de inversión extranjera directos, sobre todo en la segunda mitad de los 90, llevó altos niveles de empleo y de producto, pero fue temporal. Vean, aquí está el sector externo, ¿no? En México es la diferencia entre exportaciones e importaciones. Aquí es positiva y aquí ya es negativa, ¿no? En unos periodos pues es casi cero, ¿no? Esto es casi cero, sí sobresale el superávit, pero pues es de casi cero, ¿no? Y no a diferencia de aquí, que pues son 6.000 millones de dólares. Y aquí esta parte es superávit y esta parte pues es deficitaria y cuando pasa del cero pues está en casi cero, no hay equilibrio. El gráfico 4 se ve que en 2019 tuvo un superávit, pero muy ligero, y en 2020 tuvo un superávit superior a los datos del 2019. Esto es debido a la crisis del COVID-19 a nivel mundial, en donde México continúa con sus exportaciones hacia el exterior.
pero posteriormente a mediados de 2020 se empieza a caer ese superávit y se tiene un déficit desde 2020 hasta la fecha debido a que el mundo empieza a salir de la crisis de la pandemia. Algo que hay que resaltar es que el déficit en el tipo de cambio se encuentra sobrevaluado, siendo los productos extranjeros más baratos que los nacionales, y ante esta situación tenemos un tipo de cambio apreciado, es decir, que se encuentra barato y es lo que presume el gobierno actual del tipo de cambio, que en términos nominales es barato, siendo en términos reales apreciado. Hay una apreciación del peso con respecto al dólar estadounidense. Ante esta situación, los productos nacionales se vuelven más caros que el déficit exterior y disminuyen las importaciones mexicanas hacia el exterior, aumentando las importaciones internas en el país. El tipo de cambio que presume es una moneda fuerte realmente es débil en términos del sector de la economía debido a la apreciación de la moneda, trayendo como consecuencia el déficit comercial. Hay una apreciación del peso con respecto al dólar. El tipo de cambio que presume que es una moneda fuerte realmente es débil. O sea, aquí lo que trataba siempre en todas las mañaneras, Andrés, es decir que el peso estaba fuerte porque estaba a 16 o 17 pesos, ¿no? Pero era una falsedad. Dice, ¿en dónde lo puse? Algo que el tipo de cambio siempre se encuentra sobrevalorado, siendo los productos extranjeros más baratos que los nacionales. ¿Dónde lo puse? Ok, más baratos que los nacionales y ante esta situación tenemos un tipo de cambio apreciado, es decir, que se encuentra barato. Y es lo que presume el gobierno actual del tipo de cambio, que en términos nominales es barato, siendo en términos reales apreciado. Hay una apreciación del peso con respecto al dólar que está bien. Esta apreciación generó esto, que el sector, las importaciones fueran mayores que las exportaciones debido a que los productos extranjeros fueran más baratos. Ante esta situación, los productos nacionales se vuelven más caros que el exterior y disminuyen las importaciones mexicanas hacia el exterior, aumentando las importaciones internas en el país. El tipo de cambio que presume que es una moneda fuerte realmente es débil en términos del sector real de la economía debido a la apreciación de la moneda, trayendo como consecuencia el déficit comercial. Hay una apreciación del peso con respecto al dólar. Según Castañeda, el déficit del sector manufacturero en el periodo 1998-2020 permaneció y se incrementó cuando las exportaciones crecieron, pero las importaciones crecieron mucho más. El déficit de la balanza comercial restringe el crecimiento económico. Una devaluación brusca luego considera un aumento de las exportaciones manufactureras, disminuyendo drásticamente las exportaciones manufactureras. Entonces, se tiene un tipo de cambio en su palabra. La volatilidad cambiaria deprime las importaciones como las exportaciones, donde el mayor peso es en las importaciones. El tipo de cambio es flotante. En el país se puede devaluar en cualquier momento, dadas las necesidades del país, pero lo va manteniendo apreciado para sobresalir uno de los logros de la 4T. Pero ¿qué ha ocurrido? Al presentar más las importaciones, se desajusta el sector externo con su déficit en la segunda parte del sexenio. En conclusión, la apreciación del peso conlleva un déficit comercial con el mundo y saliendo un tipo de cambio sobrevalorado que genera más importaciones que exportaciones, repercutiendo en el sector externo de la economía. Entonces, lo que presumía Andrés Manuel López Obrador de que tener un tipo de cambio nominal de 16 a 17, pues era una falsidad. El tipo de cambio real era el tipo de cambio nominal estaba apreciado, entonces al apreciado las importaciones eran mayores que las exportaciones debido a que los productos extranjeros eran más baratos que los nacionales. Otra cosa, también otra cosa que Andrés nunca siempre dijo que el país no se va a endeudar, pero pues se endeudó, ¿no? Y un factor fundamental, pues no le corresponde a él, pero pues le correspondió pues la crisis de la pandemia, ¿no? Entonces la deuda externa pues, es todo lo que pide el gobierno federal a las diferentes instituciones, eminentemente son privadas. Es la deuda externa contraída por el gobierno federal con las diferentes instituciones, en su mayoría privadas, para el otorgamiento de préstamos. La deuda externa representa un desembolso para el gobierno federal debido al pago de los servicios de la deuda. Este representa millones de dólares por dicho pago. La deuda externa se contrae para los programas que tiene el gobierno federal a realizar el nivel interno, como la pensión
de adultos mayores, de Tren el mismo Tepehuantepec, etc. Cada estación, aunque la política fiscal es insuficiente, tiene que contar la deuda externa para ejecutar los proyectos que están incluidos en el ejercicio del presupuesto, como por ejemplo la infraestructura, pensión, adultos mayores, etc. Vean, aquí está la deuda externa, como antes sido, como antes, ¿no? Durante el periodo de Andrés Manuel López Obrador. Este es el periodo de la pandemia que fue en el 13. Como se puede observar en el gráfico anterior, la deuda externa es creciente y tiene niveles de endeudamiento más altos que los del último año del gobierno anterior. No se ha contraído deuda. Por supuesto que sí, con una tendencia creciente debido a los proyectos que contrae el gobierno federal con la sociedad, por ejemplo, el Tren Maya. O sea, ahí se tiene que haber deuda, ¿no? Si analizamos la deuda externa con respecto al PIB, o sea, deuda externa, encontramos una tendencia creciente y en 2020 se separa más del 50% con respecto al PIB. Esta situación en el periodo anterior le costó el puesto al secretario de Hacienda, pero es debido a la crisis de la pandemia del COVID-19 y también que se ha pagado pasivos más altos debido a la subida de la tasa de interés. Pasivos es la deuda, los intereses, ¿no? Entonces, ahí está. Entonces, deuda externa con respecto al PIB en México, porcentajes. Vean aquí como 13, de 2019 a 2020, la deuda externa con respecto al PIB. Entonces llegó al más del 50%, aquí está el 53%, y le costó el puesto al secretario de Hacienda, que por cierto de la UAM fue de la UAM Iztapalapa. La deuda externa se incrementa en 2020 a más del 50% con respecto al PIB, obteniendo niveles de endeudamiento altos debido a que el servicio de la deuda se incrementa y una proporción mayor parte de las instituciones financieras internacionales en 2021 disminuye un poco, pero sigue teniendo niveles altos de endeudamiento. Por lo que se ve en la gráfica número 6, tenemos niveles de endeudamiento más altos que los del fin del gobierno anterior, teniendo un endeudamiento de 44.9% y los pronósticos es que en 2024 sea 3%, es decir, 5 puntos porcentuales más altos de los que se empezó. Pero el gobierno federal sigue la política de no endeudamiento para llamar la atención de tener unas finanzas públicas sanas. En conclusión, el gobierno federal se ha incrementado su deuda en proporción creciente desde que inició su periodo hasta que lo termine. La deuda externa con respecto a PIB se incrementó a más del 50%, para después descender de 2022 a 49.4%, pero hay pronósticos que se mantendrá en 2024. El crecimiento económico. El crecimiento económico es lo que las empresas siempre, si este año decimos el 2%, siempre hay que aumentar el siguiente año el 2.5%. Entonces, en ventas, por ejemplo. Y así es el crecimiento económico a nivel nacional. Siempre un año debe ser mejor que el otro año. Y eso se ve ya en proporción. Por eso dicen que es del 2%, porque creció más que el año 30, el 2%. Ese es el crecimiento económico. Eminentemente el crecimiento económico lo determina el Producto Interno Bruto, que está aquí, ¿no? Es el valor de todos los bienes y servicios finales producidos en una economía durante un periodo dado y puede ser medido durante el trimestre anual. Si hay crecimiento económico, hay empleo y también ingresa a las familias de una nación. Esto conlleva un mejoramiento de la vida de la nación. El PIB es el indicador en donde refleja que tanto ha crecido lo mismo durante el periodo que se elige. Durante la época de la pandemia, el PIB cayó y eso vio se ve reflejado en la baja nivel de actividad económica que se realizó por el pago de la no propagación de esta y se tuvo que quedar en casa. En la crisis de la pandemia se perdieron muchos empleos debido al resguardo y tuvieron que cerrar restaurantes y servicios, etc. Vean el Producto Interno Bruto en millones de pesos. Y aquí es la caída del Producto Interno Bruto, sobre todo en la crisis de la pandemia. En la gráfica número 7 hago una comparación del periodo anterior con respecto a la otra, por lo que se ve el periodo anterior tiene mejores niveles de establecimiento que las actuales. Miren, aquí está. Estas tienen mejores niveles
En ese periodo de estudio no hay duda la tesis de la pandemia llevó una tasa de crecimiento negativo durante todo el 2020, pero las tasas de crecimiento posterior a la pandemia todavía siguen por abajo del periodo anterior. Esto es debido a la baja del nivel de inversión en la sociedad mexicana. Por lo visto, en el párrafo anterior, el 2024 es un año lateral, debido al cambio del presidente, no se alcanzaron los niveles de crecimiento del periodo pasado. Aunque la política de la 4T es obtener el bienestar, hay una variable económica fundamental que disminuye la inversión y el predominio de estas aplastantes. ¿Qué pasará en el 2024? ¿Se amplíe? Aunque se amplíe, aunque se amplíe la inversión pública, la prioridad seguirá con esa tendencia a la disminución. Con esto quiere decir que no se alcanzarán los niveles de crecimiento del periodo anterior a la 4C. Eso quiere decir que los niveles de crecimiento de la época de Peña Nieto fue mejor que la época actual. En conclusión, la 4T no tiene el crecimiento que desea la sociedad mexicana debido a la disminución de la inversión privada. Esto ocasionó niveles de crecimiento más bajos que el periodo pasado. Asistencia social. El gobierno federal ha impulsado a nivel nacional el pago de pensión a adultos mayores. Es de 4.828 pesos con un presupuesto anual de 339.341 millones de pesos en 2023. Los adultos mayores tienen que cumplir ciertos requisitos básicos como son tener 65 años y más, ser mexicano, comprobante de domicilio, etc. Con la crisis de la pandemia del COVID-19, a nadie ha dejado de otorgarle la pensión universal y se ha incrementado año con año el número de personas, pasando de 8 millones de septiembre de 2019, de junio de 2020 a 11 millones de septiembre de 2022, de junio de 2023. Todo lo anterior, la beca universal, si lo comparamos con respecto al Producto Interno, apenas representa un 1.36%, es muy pequeña. Y dada la naturaleza para que fuese creado, el programa no genera un bienestar a la sociedad, la ayuda es muy pobre, se necesita incrementar en mayor proporción la beca universal para que tenga un impacto en la sociedad mexicana, de mejores votos económicos dentro de la población que la recibe. En los Estados Unidos, vean, ya lo habíamos visto, el seguro de desempleo que otorga el gobierno federal a la población desempleada le ayuda a solventar sus gastos necesarios durante el mes que se le toca. En cambio, en México se supone que nada más esta pensión es muy pobre y no alcanza para cubrir el mes que cobra el otorgamiento. En conclusión, si hay optimismo en el otorgamiento de la beca universitaria, pero es muy pequeño, pero para que no cubre las necesidades de todo el periodo en que se otorga y no contribuye al mejoramiento de la sociedad y en específico de la población que la recibe. En conclusiones, la inflación en México ha tenido bajos niveles de poder adquisitivo de la población debido a los salarios precios menores que la inflación. Esto genera bajos niveles de poder adquisitivo y no se cubre la canasta mínima necesaria para cubrir sus necesidades alimentarias. La inversión privada disminuyó en el primer tercio, potencialmente ligeramente debido a que no coincide con las ideas políticas del gobierno actual. En cambio, la inversión pública se mantiene constante debido a políticas internas que no aumentan la deuda externa. Esta general ya no se desarrolla en un poco bien al final del periodo analizado. La apreciación del peso ha llevado a que las importaciones sean mayores que las exportaciones, repercutiendo en el sector externo. El gobierno federal ha implementado una proporción creciente desde que inició su periodo hasta que lo termine. La deuda está con respecto al PIB se incrementó más del 50%, para después descender en 2022 el 49%, pero hay pronósticos que se mantendrá en 2024. La 4T no tiene el crecimiento que desea la sociedad mexicana debido a la disminución de la inversión privada. Esto ha ocasionado niveles de crecimiento más básicos del periodo pasado. Hay optimismo en el otorgamiento de la beca universal, pero es muy pequeña, que no cubre las necesidades de todo el periodo que se otorga y no contribuye al mejoramiento de la sociedad y en específico de la población que la recibe. Ok, ya quedó. Lo fundamental de paga, pues no genera empleos a la industria de la construcción. Y aquí debería ser mayor la inversión privada, pero no coincide con los
con las ideas políticas. La apreciación del peso, entonces conlleva que un tipo de cambio sea apreciado y entonces las importaciones sean mayores que las exportaciones y se ve reflejado en el déficit comercial. Y entonces la deuda externa tendió a crecer, eminentemente un factor fundamental en la crisis de la pandemia, ¿no? Y llegó a niveles de más del 50%, aquí está, que le costó. Y es que el problema de la deuda externa son los intereses. El servicio de la deuda es el problema. Entonces, el servicio de la deuda es el problema. Y entonces el crecimiento económico pues, no fue tan alto, fue más bien bajo y ya lo pusimos aquí. El crecimiento económico en la época de Peña Nieto fue mejor que en la época actual de la 4T. Y de asistencia social, pues lo que presume el gobierno federal de la ayuda a los viejitos, pues es insuficiente, ¿no? Son 3,000 o 4,000 pesos. Esos 3,000, 4,000 pesos, pues realmente son bimestrales, pues no sirven para nada, ¿no? Ok, entonces vamos a ver otro, el crecimiento económico. Aquí está. Ok, vean, estancamientos, pues nosotros lo contaba, se llama estancamiento económico de México en la era de la izquierda. Introducción, dice, en el periodo actual la economía mexicana se analiza el crecimiento económico en el cual se determina por la demanda agregada. Se analiza el comportamiento de cada una de las variables que la componen. El crecimiento es fundamental de una nación, entre mayor crecimiento hay en un país, mejora el nivel de ingreso a las familias y dan un mayor bienestar a las mismas. Dado lo anterior, me hago la siguiente pregunta, ¿cómo se comporta el crecimiento en la era de la izquierda? La hipótesis que trataremos de contestar es analizando el consumo, la inversión y el gasto del gobierno, así como las exportaciones netas de la economía abierta mexicana. Se hace un análisis metodológico de tráfico hasta teniendo los datos de cada variable macroeconómica.
para posterior su análisis, esperando que sea de interés para aquellos estudiosos de la economía. Desarrollo. El crecimiento económico es el valor de los bienes y servicios de los productos finales durante un periodo determinado de tiempo. El crecimiento económico es la expansión económica de una nación, por lo regular se mide en trimestre o semestre anual en el Producto Interno Bruto, el que determina el crecimiento de una nación. El PIB lo determina tres factores fundamentales: el consumo, la inversión y el gasto gubernamental y, por supuesto, el saldo de la balanza comercial en una economía abierta. El consumo es lo que todo mundo consume, ¿no? Siempre debe de haber consumo alto del 80%. En Estados Unidos es una sociedad consumista eminentemente, por eso pues, su crecimiento del PIB es alto, ¿no? Entonces también aquí debe de haber el consumo, es una parte fundamental. Si hay dinero, si hay ingreso, hay consumo; si no hay ingreso, no hay consumo. Entonces, a niveles pobres a niveles bajos de ingreso, pues el consumo es mínimo, ¿no? Nada más para subsistir. A niveles altos de ingresos, pues el consumo es alto, ¿no? El consumo es el que gastan las familias mexicanas a un determinado ingreso que poseen. Si tienes ingresos bajos, la mayor parte de tus ingresos se van al consumo, ya sea de alimentación, hospedaje, de vestimenta, etcétera. En este tipo de consumo, las familias no ahorran, al contrario, tienen deudas. O sea, cuando es niveles bajos, altos ingresos, el consumo disminuye y se tiene más ahorro. Aunque las familias de estos ingresos también gastan en alimentación, hospedaje y en vestir, debido a sus altos ingresos les alcanza para ese tipo de bienes, pero además poseen un ahorro importante. Algo interesante es que si sube el ingreso de las familias, sube el consumo. Por ejemplo, en diciembre se reparten aguinaldos y se nota el incremento de las familias mexicanas en el consumo. También de mayor parte se reparte en las empresas, se reparte de utilidades y incrementa el consumo de los bienes duraderos. Así es, el consumo está determinado por el nivel de ingreso. Una gran proporción de las familias mexicanas se encuentra en los niveles de bajos ingresos y una pequeña proporción se encuentra entre las familias de los más altos ingresos. Dado lo anterior, si se incrementa el ingreso de las familias mexicanas, se incrementa el consumo, porque el consumo depende del ingreso. El incremento del ingreso depende de la productividad. Dada esta circunstancia, el ingreso no crece en proporción en que crece la productividad, a que se benefician las empresas para que tengan mayores ganancias por encima del incremento de los salarios. En el periodo de estudio del consumo, las familias mexicanas tienen un factor fundamental en la disminución del ingreso, como se demuestra en la gráfica número 1, sobre todo en el 2019 y el 2020. Pues no hay duda, el factor fundamental de la crisis de la pandemia COVID-19, que lleva aislamiento, sana distancia y no salir de la casa. Hubo una disminución en el consumo de 2021, pero no con niveles a lo que se inició en el periodo. Si el consumo es parte fundamental del crecimiento, pues, si se mantiene en niveles bajos, lo más lógico es que no haya crecimiento del PIB. Si se mantienen niveles bajos de ingresos, pues es lo más lógico. Hay que incrementar el consumo para poder crecer el producto y poder alcanzar niveles mayores de crecimiento. Pero dada las circunstancias de la economía mexicana, el consumo no va a incrementarse. Un factor es que el ingreso no se incrementa en mayor proporción como para incentivar el consumo. Todavía hay mucho que hacer: incrementar el ingreso. Incrementar el ingreso para poder incrementar los niveles de consumo de la población mexicana. Pues hay que incrementar el consumo para incrementar el PIB. Según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, en 2017 el consumo es mayor que en 2020, aunque se ha recuperado debido al incremento de los salarios reales y a las remesas todavía no se logra recuperarse a los niveles de 2017. Ya en 2017 3.4, 2.2, 2.3, 2.2. Un factor fundamental para el crecimiento del consumo, que desafortunadamente se encuentra por debajo de años anteriores al estudio, aquí hay una tendencia a aumentar, todavía es insuficiente para lograr un aumento de este. Vean. Entonces, vean el consumo en México, pues está todavía. La inversión pues es lo que hacen las empresas para mejorar sus instalaciones, ¿no?
La inversión fija bruta son todas aquellas actividades que realiza para ser más productivos. Por ejemplo, en una empresa, el cambio tecnológico de los equipos de cómputo, la construcción de una empresa o edificio. La teoría económica nos dice que el ahorro debe ser igual a la inversión. El ahorro lo desarrollamos en ahorro de los trabajadores y el ahorro de los empresarios. La tasa de crecimiento del producto es inversión por capital, depende de la inversión. Si la razón producto es constante, la tasa de ganancia de capital como función del crecimiento económico de la proporción al ahorro de los capitalistas. Según Michael, para que haya inversión se requiere disminuir la producción de bienes y servicios en el presente y ahorrar más de su ingreso actual, o sea que el ahorro, ¿no? El problema del bajo crecimiento del PIB es que la inversión ha descendido por debajo del nivel de los 3 y un factor fundamental es que la inversión más no invierte en ese sector debido a que no coinciden los términos políticos del gobierno federal. Según la teoría económica, si hay inversión hay crecimiento, entonces si hay inversión no hay crecimiento. A niveles bajos de inversión, pues el crecimiento es bajo. Ok, si a niveles altos, si hay inversión, el crecimiento es alto, y si es bajo, pues la inversión es a niveles bajos. Cada de la gráfica número 2 se ven los niveles gráficos de inversión en el país por debajo de 2003. Es decir, la inversión privada no está reinvirtiendo en el mejoramiento de su tecnología, trayendo como consecuencia que sus niveles de competitividad y que sus productos empiezan a elevar su precio debido a que van a utilizar más intensivamente el factor tabaco. Un factor fundamental de bajo crecimiento en el periodo de estudios que la inversión está en un estancamiento, aunque se encuentra en la mercativa con recuperación en 2020, pero con niveles de inversión bajo o de casi cero. Entonces, el crecimiento económico depende parte de la inversión. Si está a niveles de nulos de crecimiento, pues el crecimiento del producto se encuentra en la misma circunstancia. El gasto de gobierno. Aquí está el gasto del gobierno. El pago de burócratas, ¿no? Las compras que hace el gobierno federal, todo eso es el gasto del gobierno. Eminentemente, pues también incluye las instituciones públicas, ¿no? Eso todo es el gasto del gobierno. Si son todos los gastos que realiza el gobierno federal, estatal, municipal, en sus diferentes actividades, como remuneraciones, compra de equipo inmobiliario y de infraestructura, etc. El gobierno federal está en equilibrio cuando todos sus ingresos son iguales a sus gastos. Es déficit cuando los gastos son mayores que los ingresos. La tendencia de esta época es que el Estado disminuye sus actividades en la economía y quizá un Estado social en donde participen más actividades del bienestar social, pensiones, seguros de desempleo, pensión alimentaria, después una edad madura, etc. Hay evidencia empírica de que la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico OCDE y de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, de que hay un vínculo entre el gasto público y el crecimiento económico. El gasto del gobierno federal es un punto importante en la detonación económica, sobre todo en aquellas ramas en donde el presupuesto se concentra, en la educación, salud, infraestructura, etc. Según Ramírez, la motivación de aumentar el gasto público debe estar asociada con el mayor crecimiento económico. Ya tenga más adelante el resultado de mayor crecimiento económico sería de un aumento en el gasto público. El gasto presupuestario en el periodo de estudio se mantiene estable, creciendo en el año 2021 en una proporción de tasa de crecimiento anual de 12.41%, alto con respecto a los años anteriores, de aproximadamente 3.5%. Entonces hay un crecimiento del presupuesto programado debido a diferencias actividades que está realizando el gobierno federal en infraestructura. En el gráfico siguiente se ve una tendencia estable con un crecimiento en el último año. Ahí se encuentran inscritos los programas de infraestructura como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, etc. En cuanto al gasto corriente, se nota una tendencia creciente del gasto por diversas acciones que realiza el gobierno en la actividad económica. En cuanto a este rubro, sí hay una tendencia exponencial debido a que el presupuesto se incrementa año con año. Y el gasto corriente, verán cómo es creciente. Lo que hace. En suma, el presupuesto de los primeros años se ha mantenido estable con una tendencia creciente en el último año debido a los compromisos que tiene el gobierno federal en la infraestructura. Como lo demuestran los gastos de capital, hay una tendencia a mantenerse estable en los 2 primeros años del gobierno con un incremento en el último año
debido a los gastos de inversión que realiza el gobierno federal. Tecmalia definirá, aunque el Estado incrementa sus inversiones, es insuficiente, debido a que el privado debe invertir en la industria para que ambos produzcan el crecimiento económico que requiere el país. Pero cuando se le a un solo jugador, un crecimiento. La balanza comercial y la diferencia entre exportaciones e importación es fundamental en una economía abierta. Cuando hay un tipo de cambio sobrevalorado, los productos externos son más baratos que los internos, y cuando hay un tipo de cambio subvaluado, los productos internos son más baratos que los externos. Actualmente el tipo de cambio es flotante, se puede depreciar y apreciar el tipo de cambio adaptándose a las fluctuaciones cambiarias. La balanza comercial, por su trascendencia, la balanza de cuenta corriente es el rubro más importante y también de mayor peso. El superávit de la balanza comercial repercute en la balanza de cuenta corriente. La balanza comercial es el sector real de la economía. Si se exporta, se reciben dólares, y si se importa, se pagan dólares. Gráfica número 6. Vean, aquí es superavitaria y aquí ya es deficitaria, ¿no? En la gráfica número 7 se desprende. La balanza comercial es positiva durante el primer año. El periodo con un incremento en el 2020 del superávit teniendo en el 2021 a permanecer positiva, pero a niveles de equilibrio. El gráfico de estudio de 2020, en el segundo semestre, donde se obtiene el mayor superávit del periodo, esto es debido a la crisis de la pandemia SARS-CoV. Ante el aislamiento, se disminuyen las exportaciones y se aumentan las exportaciones, dependiendo de un superávit en el 2020. El comportamiento del tipo de cambio flotante hace que la balanza comercial no tenga grandes déficits comerciales, dada la naturaleza del tipo de cambio, a la adaptación a las fluctuaciones económicas. La balanza comercial en general está en equilibrio o positivo, nada más teniendo el pendiente trimestre un déficit. Comparación con economías emergentes. Según la CEPAL, la tasa de crecimiento de economías emergentes y en desarrollo 2020, 2021, 2022 es de menos 2.1%, 6,4% y 5,1% respectivamente. Para México es de menos 8,16, 3,95% para 2020 y 2021. Por tanto, el último trimestre por contabilidad, no hay duda de que la caída del 2020 en las tasas de crecimiento debido a la dependencia que tiene México respecto a la economía norteamericana, la caída del 2020 de menos 3,4% y en 2021 de 6%, es de 3,8% de la economía norte. La interdependencia que tiene México con respecto a Estados Unidos es para que desaceleración de la economía norteamericana le pega con más fuerza a la economía mexicana. Por eso tiene en 2020 esa tasa de crecimiento es alta comparado con la del desarrollo, en donde es de menos 2,1%. O sea, en Estados Unidos cae 2,1% y en México cae menos 8%. O sea, tenemos una gran interdependencia con respecto a los Estados Unidos. La disminución de la tasa de crecimiento de los Estados Unidos en el 2020 repercute en la actividad económica de México, sobre todo en aquellos que se dedican a exportar hacia la Unión Americana, dada la trascendencia de cualquier disminución de Estados Unidos en el producto disminuye de mayor proporción en la economía mexicana. Todo lo anterior, la economía tiene una gran interdependencia con la economía norteamericana. En conclusión, el consumo de México disminuyó debido a la disminución en la actividad económica. El consumo depende del ingreso, por lo tanto, se tiene que aumentar el ingreso para poder aumentar el consumo. Si disminuye la industria, disminuye el consumo. La inversión fija bruta, según los índices, está por debajo de 100, debido a que los empresarios no están invirtiendo en la industria, conllevando bajos niveles de crecimiento, debido a que el crecimiento depende de la inversión. El ahorro de los trabajadores es fundamental para la inversión del futuro. El gasto programable se mantiene estable, con una tendencia leve en el 2021. El gasto corriente tiene que incrementarse y el gasto de capital se mantiene con aumento en el 2021. Aunque el gasto programable tiende a aumentar, es insuficiente debido a que el sector privado no está invirtiendo en la industria. Aunque hay un gasto en infraestructura importante como la atracción del Tren Maya o la de Dos Bocas en Tabasco o el aeropuerto Felipe Ángeles, es insuficiente porque el sector privado en la industria no quiere invertir sus capitales. La balanza comercial
durante el periodo de estudio está en equilibrio positivo a finales de 2020. Es efectero, pero esa tendencia se le debe al tipo de cambio que es fluctuante. Dado lo anterior, las importaciones no tienen atracción en mayor proporción como en décadas pasadas, generando fuertemente déficits comerciales. En el periodo de estudio se encuentra en un estancamiento en la economía mexicana. Está la biblioteca. Ok, sí se entiende que hay un estancamiento económico en la 4T y precisamente un factor fundamental es que la inversión no es lo suficiente. Y pues otro factor fundamental es el estancamiento, ¿no? El gasto del gobierno tampoco crece. Y otro factor fundamental es que las familias no consumen mucho, ¿no? O sea, siempre están con el problema de que el nivel de ingreso no alcanza. Ok, vamos a seguirle. Una pregunta, ¿les está gustando la clase? O yo creo que es para que vayan dándose cuenta cómo está la economía de la 4T, ¿no? Ok, entonces, inflación. A la inflación y la área de la izquierda. Ok, eso siempre para que vayan viendo cómo está la economía, ¿no? En la 4T. Yo creo que no soy, pues yo soy partidario de la 4T, pero nos corresponde decir la verdad, ¿no? Y aquí viene otro tema de la 4T. La inflación de México durante la era de la izquierda. Introducción, la inflación en México es el incremento general de los precios. Históricamente, México tuvo una inflación de 3 dígitos en la década de los 80 y pues supuesto en la era del gobierno neoliberal. Desde mediados de los 90 se tuvieron una inflación de 2 dígitos y desde ahí han seguido una política de tener un control de la inflación acorde con el Banco de México. El incremento generalizado de precios es una constante cada año en los productos a nivel nacional. La inflación es una constante que siempre ha sido mayor a la inflación esperada y los incrementos salariales se ajustan a la inflación esperada. Esto ha llevado a pérdida del poder adquisitivo durante décadas. En la izquierda hay una tendencia a subir el salario mínimo, pero no es suficiente todavía de ahí la pérdida del poder adquisitivo. Se recurrirá a un marco teórico de inflación vía costos que hace que el producto final se eleve debido al incremento de los mismos importados. En este punto se analizan las siguientes hipótesis. Hay una pérdida de poder adquisitivo debido a la inflación que predomina en México en la era de la izquierda mexicana. Esta hipótesis demostrará recurriendo a diferentes fuentes metodológicas como el Instituto Nacional de Estadística e Informática y Comisión Nacional de Salario Mínimo. Y se elaborarán gráficas de los datos obteniendo, así como un análisis de los resultados obtenidos. Marco teórico de la inflación. La inflación en México se determina vía costos. Este tipo de inflación es lo que les decía, que la inflación se determina vía escasez de materias primas, incremento de los precios de petróleo, incremento de las tasas de interés, incremento de los salarios, incremento de las materias primas importadas, tipo de cambio de la moneda empleada para la importación. La inflación vía costos, por el lado de la oferta, se da por el incremento de bienes y servicios producidos por las empresas. Este tipo de inflación se da cuando se incrementan los insumos importados, repercutiendo en el producto final vía un incremento, sobre todo en aquellas empresas que importan productos del exterior. El aumento de precios surge desde la incompatibilidad de un ingreso justo entre los empresarios y sus trabajadores en economías con sindicatos fuertes. Una economía con sindicatos fuertes lleva a un mayor crecimiento de la economía. Si la economía está crecida por los salarios, un menor crecimiento si la economía está crecida por las ganancias de los empresarios. Según Müller, las empresas están utilizando materias primas importadas,
para aumentar los precios y los beneficios. Y más adelante agrega que hay sectores primarios e intermedios de bienes importados y continúa diciendo que un aumento del salario mínimo y la inflación es una relación directa y es mínima el incremento de la inflación. El diferencial de productividad entre dos sectores, el moderno y el tradicional, hay una inflación vía costos, dado que los salarios son uniformes en ambos sectores que aplican una regla de aumento de los salarios nominales. Esta inflación de costos implica cambios en los precios de la oferta de los sectores tradicional y moderno, aumenta el nivel general de precios con respecto al sector tradicional debido al rezago relativo de su productividad. Por el lado de la oferta se incrementan los precios debido al aumento de los insumos y los salarios, dado que la oferta tiene elasticidad finita, puede provocar un alza de los precios absolutos. También por el lado de las ofertas, los asociados con el incremento de precios, las presiones salariales y los cambios climáticos, también el tipo de cambio cobrando de relevancia. Desarrollo. La inflación es el incremento generalizado de los productos de los consumidores, ya sea de una canasta o bien en particular, o también de los productos agrícolas. La inflación en la era de se ha incrementado más del 7% en 2020 y 2021. Claro, este tipo de inflación se originó por la crisis de la pandemia COVID-19 y debido a factores externos como la guerra de Rusia a Ucrania, debido a que Estados Unidos es un exportador de granos del mundo. Es claro que los objetivos o metas que propone el Banco de México de niveles bajos de inflación no se alcanza a contar si a niveles superiores a los objetivos planteados por el. Aquí está la inflación en la era de la izquierda. La inflación en un solo dígito en la era de la izquierda ha tenido incrementos debido a la crisis de la pandemia y factores externos. Las principales causas de la inflación en la era de la izquierda en México son estas debido a que ha repercutido en los precios internos. Aunque la inflación no rebasa los dos dígitos, se hizo suficiente para tener una estabilidad de precio. La inflación es un factor principal que tiene influencia en la población en general, aumentando los productos básicos, por tanto, el poder de compra de la población. Principalmente de los alimentos con repercusiones en la disminución del salario y repercutiendo en los demás bajos ingresos. Ahí está, inflación, vean tasas de inflación, se eleva aquí. De la tabla anterior se puede ver que las tasas de inflación se elevan cuando ocurre la elevación de la inflación, que fueron los años de la pandemia, aunque hay una tendencia de inflación negativa. Aquí no ocurre una disminución de precios, sino que empieza de nuevo de cero para enero y lo que hace es una comparación trimestral, semestral, anual con respecto al periodo anterior. No hay que dejarse engañar por esas tasas negativas. Lo que debemos hacer es ver cómo de verdad disminuye la inflación a nivel explicado por el Banco de México, siendo una situación de mayor estabilidad para la economía. Pero lamentablemente no se alcanzan los topes que fija el Banco de México. Siempre son superiores y eso repercute el poder de compra de los individuos disminuyendo. En México la inflación se debe al incremento de las materias primas importadas. Estas repercuten en los costos de las empresas, incrementando los precios del producto final. En el trimestre del Banco de México, abril-junio, hay un aumento en los energéticos y en los productos agrícolas, en los primeros debido al incremento del gas LP y en el segundo debido a los precios de frutas y verduras. El salario real es el poder de compra de la población, es decir, el salario nominal con respecto al índice general de precios al consumidor. Es tanto que si la inflación es mayor, disminuye el coeficiente de poder comprar. Desde los 80 la inflación siempre fue mayor que el incremento salarial. Además, el incremento se otorga a la inflación esperada, como resultado que la inflación esperada era menor que la inflación real, disminuyendo el coeficiente del salario real. Como se puede observar en la práctica, hay una tendencia a elevar el salario mínimo y que hay un mejoramiento del poder adquisitivo, sobre todo en los años 2019-2020, disminuyendo en los siguientes años debido a factores ya explicados, pero incrementándose en los dos últimos años del sexenio. El salario real es el problema en la economía mexicana, siempre ha tenido a disminuir en cualquier periodo tercero. Según Guillén, la diferencia de inflación con respecto a sus socios comerciales siempre es superior a extranjeros. Y entonces se tiene que depreciar disminuyendo el coeficiente del tipo de cambio real. En el sexenio anterior hay una estabilidad en el salario real, en los primeros 3 años aumentándose en 2015.
a más del 30%, pero en los siguientes años la tendencia es a la disminución, obteniendo su punto mínimo en 2017, a 11% con un leve mejoramiento en 2018 y hay una pérdida de poder adquisitivo del 85% en ese periodo. En el periodo que me interesa en este estudio, la pérdida de poder adquisitivo es del 17%, obteniendo una mejoría con respecto al periodo anterior, pero todavía con resultados favorables de la pérdida del poder adquisitivo. Es decir, en este análisis se continúa para la pérdida del poder adquisitivo, aunque se presuma el incremento del salario mínimo, la caída permanece. Vean, la pérdida es del 17%. Salario real, miren cómo tiende a caer y cómo disminuye. El salario mínimo es lo indispensable que debe tener una persona para cubrir su necesidad básica de alimentación, alojamiento, vestir, etc. Con eso debe cubrir las personas sus necesidades, ya sea una semana, quincena o mensual. El salario mínimo tuvo una caída en los 80 y en los 90 con un estancamiento hasta el 2016. Inició un proceso de recuperación del poder adquisitivo. El aumento del salario mínimo tiene repercusiones en el aumento del salario. El salario mínimo en la área izquierda se ha incrementado 2.8 veces desde el inicio de 2018 hasta el final de 2024 agosto. También se muestra que si realmente se aumenta el salario, visto como lo muestra la siguiente gráfica, aquí está el aumento. El tipo de cambio real. La definición del SENA es un promedio ponderado de varias monedas sacadas con respecto a un deflator de precios con respecto al consumidor. Esta gráfica la que un aumento del índice en el índice de la moneda se aprecia que los productos extranjeros son más baratos que los productos nacionales. Hacen que las importaciones se vuelvan más baratas, perdiendo competitividad a nivel nacional.